Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos más para que se unan algunos compañeros más. Estamos con 25 recién. Bueno, parece que se han pegado las sábanas o las colchas, en este caso, a algunos de los compañeros, pero vamos a comenzar para terminar este tema de la burocracia, para que el día lunes ya veamos todo lo que es la teoría de la teoría estructuralista. Entonces, recordar de que el enfoque estructuralista, que forma parte de las teorías con énfasis en las estructuras, se desglosa en dos modelos, en dos teorías. Una que se llama la teoría de la burocracia y la teoría estructuralista. Y la semana o la anterior clase habíamos visto que su principal exponente, Max Weber, que antes de que se implementen estas teorías, estas características, esta propuesta, había indicado de que precisamente las sociedades eran las que amoldaban, ¿no? Los tipos de autoridad, y entre eso, los tipos de autoridad también estructuraban diferentes tipos de organizaciones, ¿no? O formas de trabajo en las organizaciones, ¿no? Porque la autoridad es la que en realidad establece las culturas dentro de la organización, ¿no? Entonces, habíamos visto la sociedad tradicional y cómo la sociedad tradicional construye modelos de autoridad autocráticos, ¿no es cierto?, tradicionales. Después teníamos la sociedad legal, que al final es la sociedad burocrática, ¿no?, que es donde predomina precisamente las normas, las leyes, la racionalidad, ¿no? Y que también construye sistemas organizacionales basados en una estructura normativa, con una serie de políticas y definiciones de estructuras de niveles de autoridad donde se respetan esos niveles y se obedecen, digamos, a las órdenes de los niveles superiores, ¿no? Y bueno, está la sociedad carismática, que es la que está entre medio, donde predominaban los liderazgos, los caudillos, ¿no? Bueno, esos son los tres tipos de sociedades. Bueno, tomando en cuenta esa como base vamos a mirar un poco ya cuáles son los planteamientos de la teoría de la burocracia, ¿no?, que plantea Max Weber. Entonces, primero, ya hemos discutido y evidentemente muchos de ustedes dieron una definición sobre lo que considera que es la burocracia, ¿no? Y evidentemente la forma de organización
basada en una racionalización adecuada a los objetivos de las organizaciones, según Max Weber, era la forma más eficiente posible para lograr los objetivos de la organización, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, en una sociedad legal, una sociedad estructurada en base a normas, donde se respetan la institucionalidad de las organizaciones del Estado, donde la sociedad promueve el respeto eh, y define, ¿no es cierto?, en base a sistemas democráticos, en este caso, que es el sistema que nosotros llevamos adelante y la mayoría del mundo lleva adelante, eh, hay un reconocimiento eh, de las estructuras legales, políticas, que son las que administran el Estado, pero esos administradores del Estado tienen que atenerse y cumplir exactamente lo que señalan las normas, esa estructura, esa economía, se llama economía legal de la sociedad, donde está el fundamento, la constitución de un Estado, la constitución política de un Estado, que es la norma madre, y de la cual, y al igual que en la estructura organizacional, ¿no es cierto?, la misión de la organización, en este caso la constitución política del Estado, es la norma madre, igual la misión de la organización es la norma madre, donde se explica la razón de ser de la organización. En el caso de las sociedades, esta constitución política del Estado, que es la norma madre, es de donde salen las demás normas, ¿no? Pero que esa constitución está definida por lo que quiere la sociedad y cómo quiere la sociedad que se funcione. Y esas normas eh, se respetan, ¿no es cierto?, independientemente de quién fuere el que esté gobernando o las personas que estén gobernando. Entonces la racionalidad de esa definición en la cual se define las normas es en realidad la adecuación de la forma como la sociedad quiere vivir, ¿no es cierto? Buscando siempre el bienestar común. Entonces la norma es la que sustenta la razón de vivir. En este caso, el medio, los fines de la sociedad, los fines del Estado, ¿no? El Estado está en realidad construido para asegurar el bienestar de la sociedad. Y los gobernantes, los administradores de ese Estado, de ese gobierno, tienen que adecuarse a esas normas, a la racionalidad, a lo que ha definido la sociedad para cumplir ese objetivo que es el bienestar común. Entonces, esa, según Max Weber, era la única forma de garantizar la eficiencia en el logro de los objetivos de las organizaciones y en este caso del Estado. Entonces, él plantea bajo ese concepto, fíjense, tan interesante, como asocia, como era un sociólogo, hace un análisis sociológico, ¿no? Y lo transpone, lo traslada a la realidad empresarial, a la realidad de las organizaciones. Y por eso él indica de que la única manera, como su planteamiento fue eh, hacia las formas de organización del Estado y el impulso para el cumplimiento de las normas por parte de los gobernantes, eso lo traspasó hacia las empresas. Entonces, consideró de que ese modelo, ¿no es cierto?, legal, que le llama burocracia, uno, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, la administración de las oficinas, ¿no? Ese es el concepto etimológico de lo que es la burocracia. Buro es oficina, escritorio, ¿no es cierto?, y cracia es administración, ¿no? Dirección, ¿no? La administración, la dirección de las oficinas, lo plantea como un instrumento de poder y no solamente un sistema social, sino que lo transpone desde el Estado moderno, ¿no es cierto?, a las organizaciones más grandes del Estado. En este caso, la iglesia, las universidades, las grandes empresas, ¿no? En realidad, la burocracia eh, pasa a ser un modelo de organización para las grandes organizaciones.
un modelo de estructura en base a una serie de características que vamos a ver, principalmente para las organizaciones de gran envergadura. Pero vamos a ver de que muchas de estas características de la burocracia no solamente sirven para las grandes organizaciones, sino este modelo también es utilizado hoy en día en la administración moderna, en las organizaciones modernas, ¿no? Donde se requieren también normativas, cumplimiento de conductos regulares, establecimiento de niveles de autoridad y responsabilidad que se cumplan, y que en realidad encasillen al ser humano en esas características, en esas normativas, para evitar el que las personas en función de los puestos de trabajo hagan ese trabajo en base a su criterio, sino más bien en base a los criterios de la organización. Por eso se dice de que las personas que están en las organizaciones trabajando realizan un trabajo impersonal. En función, realizan un trabajo impersonal, quiere decir que no está en función de lo que él piensa como debe hacer, sino está en función de lo que la organización ha establecido. Está claro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el entender estos planteamientos de la evolución de la sociedad, porque fue la base en la cual Max Weber plantea esta su propuesta de organización y dice precisamente que son las estructuras racionalmente diseñadas, establecidas, las que deben ser la base para que los individuos que trabajan en esas organizaciones, los administradores que trabajan en esas organizaciones se basen y se limiten a esas funciones, a esas normativas, a esas políticas, a esas estructuras legales. Entonces el ser humano pasa, alguien dijo en la anterior clase, a ser prácticamente una parte del proceso productivo, va más allá, no es solamente, ese fue el concepto de Taylor. Max Weber indica de que el ser humano más bien forma parte de la estructura organizacional y debe limitarse evidentemente como un eslabón, como un componente de esa estructura, y se limita únicamente a lo que señala la organización. ¿Por qué? Porque se cree, ¿no es cierto?, que como ha sido establecido racionalmente, es lo que va a ayudar a que los resultados sean los más eficientes posibles. ¿Está claro eso, no es cierto? Si hay alguna pregunta, si hay algún razonamiento, alguna discusión que quieran plantear, lo podemos hacer. Porque, fíjense, estamos evolucionando en los modelos. Seguimos, sí, en un modelo basado en las estructuras. En este caso, muy fuerte, donde en realidad la estructura es la que condiciona el funcionamiento de los individuos dentro de la organización. Bien, entonces vamos a ver las características de este modelo. Como vimos también en las neoclásicos, tienen sus características, ¿no? La teoría de teorías clásicas tiene sus características y también la teoría de la administración científica tiene sus características. Este también tiene sus propias características que las va a de alguna forma diferenciar, ¿no es cierto?, de los anteriores modelos. Pero también reconocer de que como estamos en un conjunto de teorías de enfoque a las estructuras, muchas de las propuestas, en este caso de la teoría clásica, que es la teoría madre, ¿no es cierto?, de este modelo, de estos enfoques, son rescatados por la teoría de la burocracia, pero mucho más énfasis en algunas de esas características. Entonces, ¿cuáles son las características de los modelos de la teoría burocracia? Bueno, primero, normas y reglamentos, ¿no es cierto? Dice que todas las normas, aparte de existir, que son desarrolladas por los liderazgos de la organización, que son desarrolladas y definidas en conjunto por todos los administradores, los líderes dentro de la organización, con la participación también, en este caso en la administración moderna, las normas
los reglamentos son construidos en base a la cultura de la organización, porque lo que buscan es, en este concepto del bienestar institucional, ¿no es cierto?, la convivencia, la buena convivencia dentro de la organización, para que todo el mundo realmente sepa exactamente cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus obligaciones y atribuciones, ¿no? Para eso son las normas. Pero en este caso, los modelos burocráticos y en las organizaciones modernas, no importa el tamaño, estas normas y reglamentos deben estar por escrito. Van a ver ustedes que una de las características fundamentales de los modelos de la burocracia es de que todo debe estar escrito. ¿Escrito por qué? Porque debe ser claramente entendible para todos. Y cuando está escrito existe un registro que no se borra, ¿no es cierto? Está registrado y nadie puede desconocer al estar escrito y al ser de conocimiento de todos, porque las normas tienen que ser de conocimiento de todas. Hay normas evidentes generales, ¿no?, que es de conocimiento de todos los miembros de la organización, pero también hay normas específicas de que cada departamento, cada sección, inclusive los manuales de funciones que establecen con claridad, deben establecer con claridad de las funciones que realiza cada persona en su puesto de trabajo, también tienen que estar por escrito y son normas, ¿no es cierto?, que en el puesto de trabajo el individuo debe cumplir, ¿no? Entonces, esas normas y reglamentos deben, además de ser conocidos por todos, deben estar por escrito y al estar por escrito, ¿no? Eh, son registradas, ¿no? Y no pueden llevar a malas interpretaciones porque está por escrito. Esa es el beneficio de estar por escrito. Cosas diferentes cuando existe una instrucción, por ejemplo, o una... ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Hay alguien que recién se ha conectado y está con su micrófono encendido. Por favor, apaguen su micrófono. Estoy escuchando el sonido ambiente. Tiene que estar en rojito el micrófono. El micrófono se encuentra en la parte de abajo, en la esquina de abajo. Sigue con el micrófono encendido. Eduardo Miguel, ¿quién es Eduardo Miguel? Por favor, apague su micrófono. Gracias. Es que molesta, o sea, no deja concentrarse. Entonces decía que es importante que esté por escrito, uno porque evita la tergiversación y después al estar de conocimiento de todos y al recibir el documento, el papel o el documento por escrito, porque los reglamentos también son las instrucciones, ¿no? Nadie puede desconocer que no tiene conocimiento de eso. Y al ser un reglamento, una norma, se diferencia de las políticas, ¿no es cierto? Es que las normas, todo reglamento, además de establecer las obligaciones, las atribuciones, los derechos, también establece lo que son las sanciones de quienes no sigan, quienes no cumplan esas normas. Y hoy en día, no solamente las organizaciones grandes tienen normas y reglamentos, todas las organizaciones tienen normas y reglamentos y están por escrito y son de conocimiento. Tienen que ser de conocimiento de todos los miembros de la organización, en especial los reglamentos y normas generales. Ya dije yo de que existen normas y reglamentos que se deben cumplir exclusivamente en un cargo, por ejemplo, o en un departamento o en un puesto de trabajo. Eso también debe estar por escrito y debe ser de conocimiento. Esa es una de las características de quienes van a ser afectados o beneficiados porque las normas tienen beneficios, ¿no es cierto? Son en realidad beneficios para la buena convivencia. Al tener normas y reglamentos por escritos, todo el mundo lo sabe, sabemos a qué tenemos que atenernos, ¿no es cierto? Y qué cosas tenemos que cumplir para la buena relación y que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que debe hacer. Ese es el propósito de las normas y reglamentos. Entonces, una de las características de esta teoría es que las organizaciones están
estructuradas también en base a normas y reglamentos, ¿ya? Otra de las características de la teoría de la burocracia es que la comunicación es formal. Y cuando hablamos, este es un término también técnico, la comunicación formal quiere decir de que la comunicación, que es la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor, ¿no es cierto?, una persona receptora o un grupo de personas receptoras, debe ser también escrita. Puede transmitirse verbalmente, pero en las estructuras formalmente definidas, ¿no es cierto?, como los modelos burocráticos y en especial en las grandes organizaciones, aunque eso también sucede en las organizaciones medianas y pequeñas, para que surja efecto, ¿no es cierto?, legal, debe ser una comunicación por escrito, y debe, por tanto, seguir canales formales establecidos. Quiere decir, las vías, los canales en la estructura de una organización formal, ¿no es cierto?, es racionalmente establecida, por eso es formal, establece entre la norma, ¿no es cierto?, que toda comunicación debe seguir un canal, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para que se respeten y se aseguren de que la comunicación es de conocimiento de las partes involucradas, ¿no? Si un problema sucede en el nivel inferior de la organización, ¿no?, que es de conocimiento del administrador del nivel inferior, y que quizás no lo pueda resolver ese problema, aunque lo resuelva, el problema debe estar registrado en el nivel superior, perdón, en el nivel inferior, pero debe ser de conocimiento del jefe de mandos superiores de ese jefe de mandos inferiores, quiere decir, el jefe de mandos intermedios debe conocer y saber del problema, ¿no es cierto?, de la situación que ha sucedido, y también tiene que ser de conocimiento del nivel superior, del administrador del nivel superior, ¿no? Con eso, ¿no es cierto?, la gerencia general, en este caso, que está en el nivel superior, que tiene la responsabilidad, acuérdense del principio, ¿no es cierto?, de la centralización de la autoridad y de la responsabilidad. Quien está en el nivel superior tiene la mayor responsabilidad y tiene la responsabilidad de todo lo que sucede en la organización. Entonces, para asegurar que el cumplimiento de ese principio, es importante el cumplimiento de esta característica, de que las comunicaciones deben ser de conocimiento de las partes involucradas. Y como el gerente general es el mayor responsable y que tiene la mayor autoridad, debe llegar esa información a él. Pero siguiendo el conducto regular, el conducto formal, que es el que dice de que de un nivel inferior debe pasar la comunicación a un jefe de mandos, al jefe de mandos especializado, específico del mando intermedio, hasta llegar al mando superior. Y lo mismo al revés, cuando desciende una instrucción, ¿no es cierto?, una estrategia que debe ser ejecutada, que la parte operativa la ejecutan los niveles de mandos inferiores, también debe recorrer desde el nivel de mandos superiores al nivel de mandos inferiores, pasando por el jefe de mandos intermedios. Debe seguir ese conducto. Por eso en las organizaciones existen líneas, ¿no es cierto?, líneas de comunicación que se expresan en un organigrama. Un organigrama es únicamente una expresión gráfica de cómo está estructurada la organización, donde aparecen en ese gráfico los departamentos, ¿no es cierto? El departamento, o la gerencia general, el departamento de marketing, el departamento de finanzas. Debajo del departamento de marketing hay otros departamentos o unidades que pueden llamar así, porque depende de la nomenclatura, el nombre que se le dé, una unidad. Estará la unidad de ventas, estará la unidad de atención al cliente, estará la unidad de diseño gráfico, no sé, depende de cómo lo estructura, ¿no es cierto? Esos son los niveles de mando inferiores. Y las comunicaciones, esas líneas de comunicación entre esas áreas están claramente establecidas en los organigramas.
Importante entonces que la comunicación en las organizaciones, especialmente las gigantes, deben cumplir con esta característica, ¿no? Aunque vuelvo a reiterar que estas características no solamente se dan en las grandes organizaciones, sino en todas las organizaciones. Claro que la comunicación formal hoy en día, aparte de ser por escrito, ya cada vez va disminuyendo la necesidad de la impresión en papel, porque hoy en día ya la tecnología nos va permitiendo utilizar medios como por ejemplo los correos electrónicos o los sistemas intranet, se llama intranet, que son precisamente aquellos modelos parecidos a los correos electrónicos, pero para la parte interna de la organización. Entonces, muchas de las comunicaciones en la organización hoy en día se hacen a través de estos sistemas, ¿no? ¿Para qué? Para que exista registro, ¿no es cierto? Tienen que ser por escrito, se lo escribe, pero ya no va el papel impreso, y eso es lo que a veces pasa. Por eso uno dice de que las grandes organizaciones, o especialmente y entre ellas están las organizaciones del Estado, dice que son muy burocráticas porque precisamente la comunicación entre un puesto de trabajo y otro tiene que ser por escrito. Y como especialmente en nuestros estados, que son estados, gobiernos, he hablado de los gobiernos departamentales, nacionales y municipales, son organizaciones todavía, ¿cómo se llama? Lentas, con muchas limitaciones, ¿no? Mal administradas, ¿no? Todavía sigue habiendo el tema del papel, ¿no? Imagínense hoy eh, el Estado para poder, mírense, tomar una decisión y distribuir, por ejemplo, recursos que puedan llegar, imagínense, hasta abajo, hasta el ser humano, hasta el ciudadano, obliga a los ciudadanos a ir a los bancos, ¿no es cierto?, a personalmente firmar un papel, ¿no? Firmar, eso es parte de la burocracia, es el registro de que sí lo ha recibido, siendo de que la mayoría de las personas hoy en día ya tienen cuentas bancarias. Evidentemente hay un pequeño grupo que no tiene todavía cuentas bancarias, que no está acostumbrado a tener cuentas bancarias, pero fíjense el problema que se genera porque no tienen cuentas bancarias. Y peor, un Estado anacrónico, mal administrado. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del anterior gobierno, del anterior y al anterior y al anterior. Todos los gobiernos han tenido el problema de que no han modernizado a través del uso de estas tecnologías, porque era mucho más fácil, ¿no es cierto?, que el Estado haga, en base a la información que tiene de todos nosotros, que estamos registrados en las AFPs, que estamos registrados con nuestro carnet de identidad, ¿no es cierto? Y el carnet de identidad es la base para poder registrar una cuenta, abrir una cuenta bancaria. Sabría exactamente quiénes tienen cuentas bancarias porque hay el sistema, el Estado maneja a través el órgano principal que regula las entidades financieras, la ASFI se llama, ¿no? Es la asociación reguladora, la institución reguladora del sistema financiero boliviano, saben exactamente quiénes tienen cuentas y quiénes no tienen cuentas. Entonces, lo que debió hacerse, ¿no es cierto?, dentro de la formalidad, siguiendo el conducto regular, ¿no?, depositarse en todas las cuentas de aquellos que tienen cuentas, ¿no? Porque el carnet de identidad es el que da la información, es la base centralizada para que toda la información sobre mi persona, sobre las personas especialmente mayores de edad, tiene el Estado. Sabe exactamente quiénes están en la AFP, si no tienen una AFP, si trabajan, en qué empresa trabajan, si tienen cuentas bancarias o no tienen, sabe exactamente el Estado. Pero como la burocracia, el sistema administrativo del Estado es tan anacrónico, tan anticuado, con tantas limitaciones, siguen utilizándose el papel. Y por eso un trámite demora mucho tiempo, mucho tiempo. Además que tiene que pasar, como dice esta característica, tiene que pasar por todas las personas, todos los puestos que están involucrados en la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, la comunicación formal es una característica de este modelo de la burocracia que obliga a que las comunicaciones estén por escrito y se sigan los canales formales establecidos, ¿no? Estructurados, definidos formalmente, definidos por la organización.
al final van a ver de que la organización formal, lo que yo hablo de organización formal, es precisamente el resultado de toda este diseño racional, donde las normas están incluidas, las estructuras, los canales de comunicación de esa estructura. Otra característica de la burocracia es la división del trabajo. Nuevamente aparece este principio esculpido, definido por Frederick Taylor, agarrado, pero bueno, Frederick Taylor en la parte operativa del trabajador, en la tarea, Henry Fayol, la división del trabajo en la parte organizacional, donde se dividen por especialidades las funciones básicas de la empresa. Y ahora nuevamente Max Weber en su propuesta agarra la división del trabajo. Y en base a lo que dijo Henry Fayol señala de que esta división del trabajo es en realidad aquellas actividades, ¿no es cierto?, que deben ser diferenciadas por cada puesto de trabajo. Ahí está el principio de la especialidad, la división del trabajo para la especialidad. Las actividades deben estar tan bien diferenciadas en cada puesto de trabajo y deben ser claras y específicas para evitar una duplicidad de funciones, logrando la especialidad, ¿no es cierto? La división del trabajo, que significa que las actividades deben estar diferenciadas y los puestos de trabajo deben ser claros en función de esas diferencias de actividades, ¿no? Deben lograr la especialidad y evitar la duplicidad de funciones. O sea, un puesto de trabajo se crea para cumplir un objetivo específico, ¿no? Ese objetivo específico debe ser la base para definir cuáles son las funciones, las actividades que va a realizar ese puesto de trabajo. Y debe ser diferente a lo que hace otro puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la división ¿esto para qué? Para evitar sobreposición de actividades, sobreposición de funciones, ¿no es cierto? Que personas hagan prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo y es evitando los costos, ¿no? Los costos, ¿no? Para eso es, en este caso, la división del trabajo. Otra característica, lo que le señalaba al principio, la impersonalidad de las relaciones. Quiere decir de que un puesto de trabajo, quiere decir lo que hace una persona dentro de la organización, es más importante. El puesto de trabajo, lo que hace la persona es más importante que la persona. No está diciendo, a ver, para que seamos claros, no está diciendo de que no es importante la naturaleza del ser humano. No está diciendo de que no es importante la parte física, la personalidad, los sentimientos. No está diciendo de que la persona no es importante, sino que en una organización lo importante es lo que hace esa persona, ¿no? Para una organización lo importante es lo que hace esta persona, ¿no? ¿Por qué? Y por eso se pone en escrito lo que hace esa persona, ¿no es cierto? Y este modelo se agarra también de lo que planteó Frederick Taylor. No se olviden que Taylor estableció una ciencia del trabajo, de cada trabajo, cada operario tenía claramente por escrito qué es lo que tenía que hacer, cómo lo debía hacer, el tiempo que debería realizar. Bueno, esa formalidad, ¿no es cierto?, hace, en el caso de la burocracia, de que el puesto de trabajo, que es ese conjunto de actividades que una persona realiza en la empresa, eso se llama puesto de trabajo. El puesto de trabajo, lo que hace la persona, es más importante que la persona, ¿no? Esto no significa que la empresa no tiene que cuidar a la persona, que no tiene que cuidar su salud, su bienestar, no es eso, sino que lo que hace la persona es lo más importante. ¿Por qué? Porque al final la persona, nosotros como personas nos pueden mover, podemos salir, podemos renunciar, nos pueden votar, pero el puesto de trabajo queda. Y quien tiene que asumir ese puesto de trabajo, cumplir esas funciones, otra persona, tiene que ser exactamente lo mismo, porque lo que se quiere, lo que se busca es que con la definición clara de lo que quiero hacer es realmente apoyar el objetivo de la organización.
Entonces, por eso se dice la impersonalidad de las relaciones. Las personas cambian. Lo que no cambia es el puesto de trabajo, lo que se hace en ese puesto de trabajo. Y por eso se dice de que la persona que hace ahí existe impersonalidad. O sea, no en los modelos burocráticos, peor en las grandes organizaciones, es a veces difícil cambiar lo que se está haciendo en un puesto de trabajo. Y hay ciertas limitaciones. Por eso dicen que a veces una de las disfunciones es que limita a la creatividad a la persona, porque la persona está encasillada a hacer exactamente lo que se dice en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces está claro, ¿no? La impersonalidad de las relaciones. La otra característica, fíjense, en la formalidad es que también los niveles de autoridad, quiere decir la jerarquía, debe ser clara, ¿no es cierto? Y ahí rescata el principio de la unidad de mando, ¿no es cierto? Cada trabajador debe tener un solo jefe y como ese jefe, ¿no es cierto?, es el responsable de un área, ¿no es cierto?, de un departamento, de una unidad, lo que dice ese jefe, todos los que están en esa estructura deben seguir las normas y los canales establecidos en esa área, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una estructura organizacional que también sigue, ¿no es cierto?, que las normas y los conductos regulares o los conductos establecidos deben respetarse. Entonces, cada trabajador debe únicamente responder y reportarse a un solo jefe. Y la relación jefe y subordinado debe tener normas claras y canales de comunicación bien claros, bien establecidos, ¿no? Es el jefe del área el responsable y tiene la autoridad máxima. Es a ese jefe quienes los subordinados, quienes están bajo su dependencia, para no usar ese término quizá que lo consideran algunas personas en esta cultura de la discriminación, ¿no es cierto?, que lo único que hace es poner palabras y hacer, generar diferencias, ¿no es cierto?, entre las personas y conflictos entre las personas, porque eso es lo único que ha hecho este término, que alguien lo desarrolló, y ojo, que no es Bolivia únicamente, son varios lugares, ¿no es cierto?, que hablan de la discriminación, para no usar esos términos discriminatorios como el de subordinado, ¿no? Vamos a decir que son los dependientes organizacionales de los jefes, esos dependientes de la estructura organizacional que están debajo, organizacionalmente hablando, de un jefe, deben reportarse y obedecer a lo que dice ese jefe, porque está normado así, está definido racionalmente así. Y ese jefe ha asumido esa autoridad y por tanto esa responsabilidad, ha reconocido esa responsabilidad no porque él quiere, sino por necesidad e instrucción de alguien superior, ¿no es cierto? Las autoridades se asumen, en este caso de las organizaciones, se asumen en función de lo que dice la norma y el manual de funciones, ¿no? Y eso tiene limitaciones, ¿no? Entonces, cada trabajador debe tener un solo jefe y la relación entre el jefe y el trabajador bajo su dependencia debe seguir normas y conductos de comunicación establecidos, ¿no? Son formales las comunicaciones. Cuando están en el trabajo, ¿no?, desarrollando nuestros trabajos, la relación es formal porque cumple normas, cumple canales establecidos, ¿no es cierto? La comunicación es formal, por escrita, ¿no? Cuando doy una instrucción, no estoy diciendo que no hay instrucciones verbales, ¿no? Pero las instrucciones medulares relacionadas al cumplimiento obligatorio de una función, que están precisamente en un manual de funciones, que es un documento donde se describe claramente lo que debe hacer una persona en un puesto de trabajo, pasa a ser una norma, además una comunicación formal, escrita, ¿no? Entonces, eso es lo que señala esta característica. La otra característica es la que señala que todos los procedimientos, quiere decir que todo lo que se desarrolla, el trabajo, la ejecución de las operaciones, también deben estar formales y estandarizadas. Quiere decir que cada tarea que se necesita
¿no es cierto? Para que se cumple una labor, un trabajo, debe dividirse en partes, ¿no es cierto? Fíjense, saca este concepto del principio de la división del trabajo de Taylor, ¿no es cierto? Cada tarea debe estar dividida en partes y estar formalmente definidas, o sea, por escrito, para que cualquier persona que ocupe ese puesto de trabajo sepa exactamente cómo desempeñarse, ¿no? Si no estuviera por escrito, yo que cumplo una función dentro de la organización, el día de mañana me voy, ese puesto de trabajo existe, está vacante, ¿no es cierto? Por eso dice la impersonalidad en el trabajo, la impersonalidad en las relaciones personales, ¿no? Ese puesto de trabajo continúa en la organización, va a venir otra persona a ocupar ese puesto de trabajo y para que esa persona haga exactamente lo que yo hacía antes, tiene que estar por escrito, ¿no es cierto? Y está dividido y definido exactamente, formalmente y claramente establecido. Por eso se estandariza, quiere decir que no está en función del libre pensamiento de la persona, sino que como está estandarizado, se va a cumplir exactamente igual que antes. Para eso se estandariza, para replicar los resultados de mi función, de mis actividades, exactamente como siempre como lo establece la organización y como siempre se ha venido desarrollando. Entonces, por eso un procedimiento en una organización, para el cambio de un procedimiento, hay, ¿no es cierto?, normas, ¿no?, que establecen cuándo se cambian los procedimientos y generalmente son cambios que llevan su tiempo. Un cambio de un procedimiento, que es un procedimiento es un conjunto de actividades que se establece, ¿no es cierto?, ordenadamente cómo se van a realizar. Los procedimientos son la definición de los pasos que deben hacerse para cumplir un trabajo. Ese es un procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento de inscripciones en la universidad. Ustedes, es estandarizado. Todos cumplen los mismos pasos para poder inscribir sus materias, porque el procedimiento está estandarizado, ¿no es cierto? Y además dice, paso 1, ¿qué deben hacer? Paso 2, ¿qué deben hacer? Paso 3, ¿qué deben hacer? Hasta lograr su inscripción. Claro que hoy en día, este tipo de actividades, procedimientos, por ejemplo, como la inscripción, están también digitalizadas, se hace a través de los ordenadores, a través de los sistemas informáticos y Internet, pero todo, inclusive en el Internet y en las estructuras de las páginas web, por ejemplo, están definidas paso a paso cómo tenés que hacer. Por ejemplo, para entrar a aula virtual, ustedes saben paso a paso porque lo han aprendido. No ha habido un manual, evidentemente, no es que yo les he dado, ni a mí tampoco nadie me ha dado cómo debo desarrollar e ingresar a la aula virtual, pero los sistemas informáticos ahora son tan amigables que te muestran automáticamente los pasos en base a la racionalidad, cómo tenés que hacer para llegar a tu objetivo, ¿no? En este caso, la aula virtual. Hay muchos de nosotros que al principio no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Inclusive uno de nuestros compañeros acá diseñó un tutorial, ¿no es cierto? Eso mostraba el procedimiento paso a paso, cómo se tenía que hacer desde que entraban a la página web de la universidad, cuándo tenían que poner su código, etcétera, etcétera, hasta llegar al aula virtual. Ese es un procedimiento y fíjense, lo hacemos nosotros, lo hacen mis colegas de la universidad, mis docentes hacen lo mismo, los otros estudiantes hacen lo mismo. Está estandarizado. Por eso dice que cada tarea que se cumple en un trabajo debe, aparte, dividirse en pasos, en partes, y estar formalmente definido, o sea, por escrito, ¿no? O registrado, en este caso en las páginas web, por ejemplo, ¿no? Y eso ayuda a asegurar que el desempeño de quien vaya a ocupar ese puesto de trabajo sea el adecuado y sea siempre el mismo. ¿Para qué? Para disminuir la fatiga, para disminuir los costos, los desperdicios y todos podamos cumplir nuestro objetivo. Otra de las características, voy a ir hasta las 8:30 por si acaso hoy día, y ahí les voy a dar lo de la asistencia, porque quiero terminar estas características. La otra es la promoción de la competencia técnica y el mérito. En las estructuras burocráticas, y quiero volver a reiterar que este modelo nos sirve también para todas las organizaciones, pero más aún en las organizaciones más grandes, porque
Imagínense, estamos hablando de cientos de personas en esas organizaciones, de cientos de puestos, de diferentes tipos de actividades. Tiene que haber formalidad, tiene que haber una estructura racional, tienen que haber normas, tienen que respetarse los principios de administración, tienen que haber procedimientos estandarizados. Y también, por tanto, debe promoverse, ¿no es cierto?, de que quienes ocupan esos puestos de trabajo deben ser las personas más idóneas, más expertas, con mayor conocimiento. Y cuanto más elevados estés dentro de la estructura organizacional, en base al principio de autoridad y responsabilidad, tienes más responsabilidad, por tanto más autoridad y a su vez, para poder estar en ese puesto de trabajo, tenés que tener mayor conocimiento, mayor experiencia, ¿no es cierto? Quienes ocupan los niveles superiores son generalmente personas de mayor experiencia, mayor conocimiento. Y en estos modelos es una norma, es una obligación, ¿no es cierto? Tiene que estar ocupada por las personas más competentes en función a su mérito, quiere decir a su experiencia, a su conocimiento. Por eso en las organizaciones de modelos burocráticos, también en las organizaciones de menor tamaño, se hacen lo que se llaman los concursos de méritos, ¿no? Para poder elegir una persona en un puesto de trabajo, se evalúan, se hacen los procesos de reclutamiento, se siguen los pasos, los procedimientos estandarizados que van desde el reclutamiento de una persona, búsqueda de personas, la selección, que es elegir a la persona, después viene la capacitación. Esos son para asegurar el mérito, el cumplimiento de esta característica. ¿Para qué? Para que el que ocupe ese puesto sea el más competente, el que tenga mejor conocimiento, más experiencia, y no en función del capricho de la autoridad, ¿no es cierto? Eso a veces sucede en los modelos administrativos del Estado, ¿no? Especialmente en países como los nuestros. En otros lugares no. En otros lugares se respetan las estructuras profesionales, las estructuras burocráticas de las organizaciones del Estado, y todos entran en función de mérito, en función de competencia, no por el capricho del político que está encima, ¿no? Entonces, evidentemente hay que reconocer de que hay niveles de las estructuras del Estado que están ocupadas y deben ser ocupadas por los políticos, porque así lo dice la norma, así lo dice la Constitución, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los parlamentos son elegidos y cumplen ahí los políticos, pero hasta eso, en los estados modernos, los políticos que son elegidos están en función de méritos, son los que tienen más experiencia, los que han demostrado mayor efectividad en su trabajo social, por ejemplo, ¿no? O en sus planteamientos políticos, etcétera. Son los que ganan, los adeptos en la población, ganan los votos en función del mérito, de la capacidad, no porque el jefe, el jefazo agarró y lo puso, digamos, ¿no? No por eso. Inclusive en los países modernos, todos son elegidos, todos los parlamentarios son elegidos, no como el nuestro, que una parte es elegido por el jefazo y otra parte por la población. Hasta eso estamos atrasados, ¿no? Entonces, en los modelos de estructura de la burocracia dice de que precisamente quienes ocupan los puestos de trabajo deben ser por mérito, por competencia, y no por el capricho de alguien, ¿no? Entonces, ayuda. Todas estas características tienen que ayudar a la eficiencia de la organización. También, en ese sentido, así como las competencias importantes en los puestos de trabajo, dice que los administradores deben ser los especialistas, los formados para ser administradores, ¿no? Los que tienen conocimiento sobre administración. Entonces, las estructuras de las organizaciones, las jefaturas, los liderazgos que están administrando las estructuras organizacionales, tienen que estar en manos de los profesionales y no de los dueños, por ejemplo, ¿no? O no de las personas que no tienen conocimiento o tienen otras especialidades. Tienen que ser por personas especializadas en administración. Y hoy en día vemos cada vez más esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha reconocido de que son los profesionales, los que conocen, los que son los especialistas, que tienen conocimiento, que tienen la experiencia, los que mejor manejan las organizaciones. Entonces los dueños cada vez van saliéndose del ámbito de las organizaciones y traspasan la autoridad a los profesionales. No quiere decir que el dueño no está encima, no quiere decir que el dueño manda, sí manda, ¿no es cierto? Pero lo que manda en los modelos burocráticos es el conocimiento, es la autoridad
impuesta por la organización. No sé si me explico, ¿no? Inclusive, ya en las organizaciones modernas, gigantes, imagínense las transnacionales. Las transnacionales son generalmente sociedades anónimas, donde tienen evidentemente una asamblea de socios, tienen un directorio y hay un presidente que debe ser seguramente el mayor accionista de la compañía. Él define las políticas, pero se sustenta sus decisiones en función de los profesionales. Esa es una característica muy saludable en estos modelos, ¿no? La profesionalización del trabajo, entonces, quiere decir que las estructuras de la organización respetan lo que se llama la carrera institucional, la carrera dentro de la organización. ¿Para qué? Para poder promover el crecimiento y el desarrollo de las personas internamente. Además, se entiende, en este concepto de Max Weber, se entiende de que quienes están dentro de la organización son los que ya conocen cómo funciona la organización, tienen la cultura de la organización y por tanto es más eficiente desarrollarlos a ellos para que ellos mismos, los trabajadores, los operarios, los profesionales, vayan ascendiendo en las estructuras organizacionales en función de su capacidad. Entonces los mejores van ascendiendo por capacidad, por experiencia, por conocimiento, ¿no es cierto? Por lealtad, van creciendo dentro de la organización. Entonces, cada trabajador es un profesional de su área, se especializa y por tanto va ascendiendo, va siguiendo una carrera dentro de la organización, escalando los puestos de trabajo. Hay lo que se llama la carrera administrativa en su área. Eso es lo que promueven generalmente las organizaciones. Hoy en día es muy común ver eso de que las convocatorias, por ejemplo, para ascender, porque aparece un cargo vacante, se hagan primeramente internamente, porque es realmente más eficiente, ¿no? Encontrar a alguien de adentro, porque los procesos de incorporación de nuevos trabajadores, nuevos funcionarios en la organización, siempre son procesos costosos, porque la persona nueva tiene un tiempo necesario para poder adaptarse a esa cultura organizacional, ¿no? Entonces, por eso esta característica es importante. Tiene que haber una profesionalización del trabajo, es una de las características, ¿no? Otra característica es que y es producto de la estandarización de los procedimientos, ¿no? De la impersonalidad en las relaciones, es que el comportamiento en esta estructura de modelos burocráticos, organizaciones formal y racionalmente definidas, es que el comportamiento de cada trabajador, por tanto, se vuelve previsible. Quiere decir que cada persona sabe, como cada persona sabe exactamente cómo debe realizar su trabajo, está claramente establecido las funciones que tiene que hacer, ¿no es cierto? El propio sistema es el que controla y supervisa, y es fácil supervisarlo a esa persona, porque sé exactamente qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Entonces el administrador tiene facilidad para poder supervisarlo y hacerle seguimiento, ¿no? Al trabajador, ¿no? Entonces, su trabajo es predecible, se sabe qué es lo que va a hacer esa persona. Bien, con eso he terminado las características. Voy a dar unos minutos para si hay preguntas y respuestas. Me voy a salir de acá para simplemente entrar a esta página. Aquí. Voy a habilitar el... Perdón un ratito, vamos a retirar esto. Que no me deja... Ese por si acaso es el código. Aquí está, ya. Y voy a habilitar esto por 5 minutos más. Bueno, está hasta las 8:30, así que puedan poner su asistencia. Lo voy a poner un poquito más, le voy a dar hasta 8:35. Le estoy mostrando cómo se programa esto. Entonces, ya está habilitado. Entren a aula virtual y aquí está el código.
y lo voy a poner en el chat. Ahí está. Ya está en el chat. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que hemos hablado? Voy a salirme de acá porque ya todos tienen el código. ¿Algún comentario? Teníamos 48 personas asistiendo, lo cual es un buen número. Y próximamente ya saben sobre el parcial. Supongo que ya están estudiando. El parcial lo vamos a dar, ya creo que es suficiente el tiempo. El parcial va a ser, no he dado todavía fecha, ¿no? ¿O he dado fecha? ¿No es este lunes? Lunes 11 de mayo. Sí. El lunes 11 de mayo, ¿no es cierto? Ya, les voy a dar 2 días más y lo vamos a tomar el 13 de mayo. ¿Está bien? ¿Les parece? Disculpe, licenciado. Sí. La puse la contraseña y me sale que es una contraseña incorrecta. Ujú. A ver, voy a volver a entrar. Espérese un ratito. Está escrito con mayúscula. Ah, si lo pone en mayúscula, no. Fíjese, tiene que ser en minúscula. No está con mayúscula, está con minúscula. Está con minúscula, pero ahorita voy a fijarme. Déjame ver. Por ahí apreté algo mal. Hay un No. número 1, no es L, es un número 1. Ah, ya. Por eso copien, si pueden entrar al chat. Si es 1, no es L, es Q1IBMU. Ese es el código. Me sigue apareciendo incorrecta. ¿Por qué? No te puede. ¿Qué apellidas vos? Jalil. Ali. Jalil. Jalí. Jalil. Jalil, con L al final. Jalil. Ya. Jalil. Ya. Ya te puse. ¿Ya? Gracias. Pero la gran mayoría pudo. Se ha debido poner algún número o alguna letra mal. Porque ya la mayoría, toditos han puesto ya su asistencia. Bueno, faltan, ¿no? Eran 48. Solamente 49 han puesto. ¿Alguien más tiene algún problema? ¿Alguien más tiene problema con su asistencia? A ver. A ver. No licen, sigamos, dice. Bueno, ya hemos terminado la clase. Por eso decía, si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo voy a comenzar a mover lo que se llaman los foros. En base a lo que hemos estudiado, vamos a entrar a aula virtual y ya les voy a explicar cómo. Les voy a mandar por, bueno, el parcial. Dice, ¿cuánto dura el parcial? No sé por qué se tienen que preocupar. El tiempo suficiente va a durar el parcial.
son alrededor de 40 preguntas, ¿no? Es el miércoles 13, miércoles 13. Estoy anotando acá, ya, Marcial 1, ADM 100, ya, es el 13 de mayo a las 7:30 de la mañana. Empieza, 7:30, ¿ya? Dura, bueno, ahí ese rato les voy a decir cuánto dura, es el tiempo suficiente, así que no se preocupen. Peor con estos sistemas informáticos. Lo importante es que ustedes ingresen a tiempo, ¿no? Al aula virtual, ya han tomado sus controles de lectura, ya saben cómo se procede, es lo mismo se va a hacer, ¿no? O sea, lo mismo se va a hacer. Así que, ya está, ya saben, ya saben cómo hacer. Lo único que tienen que estar antecitos, esperando que el sistema se habilite para que puedan comenzar su examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el contenido del examen? ¿Tienen todos los materiales? Bueno, Disculpe, Liz, el examen será unidad 1 y unidad 2, ¿no? sí, una unidad 1 y unidad 2, exactamente. Introducción a la Gracias, Liz. administración y enfoque en la tarea, ¿no? Teorías de enfoque en la tarea. Listen, para estudiar todo en el libro. Sí, pueden estudiar del libro, está todo ahí en el libro. Es en los controles, ¿no? Los primeros 2 controles que dimos, está ahí también, están los capítulos, ¿no es cierto? Están las páginas, inclusive ustedes hicieron prácticos sobre eso. Después está los resúmenes, que esa es la guía de los temas que ingresan en el examen. Así que toda la información la tienen ahí. Además, bueno, la gran mayoría de la Easy, exactamente, Easy. Igual están varios de los, ¿cómo se llama? De los videos, varios de los videos están ahí, ¿no? Así que Giovanni, ¿en qué micro, un compañero Giovanni dice, llegué tarde porque no había micro, dice. Bueno. Ok, jóvenes, ya voy a hacer un chiste. Eso pasó en el WhatsApp. Ok, chicos, nos vemos el día lunes, ¿ok? Vayan preparándose bien. Tienen este fin de semana bien para estudiar, supongo que han estado estudiando. Los que han hecho los controles, los que han hecho los prácticos, están muy mejor preparados. Y nos vemos el día miércoles, ¿ok? Que estén bien. Chao, chao.